Lo más normal al llegar a consulta es que una persona venga con la idea de quitarse una emoción. No quieren sentirte tristes o ansiosos, quieren dejar de sentir ira. Es decir, hay como una concepción de que hay emociones buenas y malas y por tanto que las malas las tenemos que quitar. Hoy vamos a ver si esto es así y lo que debes de tener en cuenta para la gestión emocional. Soy Sonia, soy psicóloga general sanitaria y este vídeo forma parte del podcast Tu mente aprende, que lo tienes en distintas plataformas como YouTube, Spotify y iVoox. Si quieres ayudarme a que pueda seguir compartiendo contenido gratuito, puedes seguirme en las distintas redes sociales, darle me gusta a este vídeo o dejar una review para que pueda continuar. Te lo dejo todo en la cajita de descripción. Estamos acostumbrados a clasificar las emociones en positivas y en negativas. Hay 6 emociones principales: la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el asco y la sorpresa. Todas las demás emociones surgen de la combinación de estas, igual que pasa, por ejemplo, con los colores. Como puedes ver, entre las 6 emociones principales, la mayoría son consideradas negativas y son las que siempre estamos intentando quitar. Ahora es cuando yo te pregunto, si realmente no tuviéramos que tener esas emociones, ¿por qué tenemos tantas emociones negativas? La respuesta es clara. El problema no es la emoción en sí, sino que muchas veces aparece de una forma disfuncional o no sabemos gestionarla muy bien. La emoción en sí aparece para protegerte. Vamos a ver las 3 más problemáticas para que así puedas ver dónde está el problema y puedas ir empezando a gestionarla mejor. En primer lugar, vamos a hablar de la ira. Hay muchas cosas que nos enfadan y esto es normal. Una ira funcional es aquella que nos ayuda a poner límites a aquello que nos hace daño, que nos permite apartar a personas que nos tratan mal o incluso que hace que salga nuestra rabia en un momento en el que alguien nos viene a agredir. Como puedes ver, muchas veces la necesitamos. La ira disfuncional es aquella que sale de forma constante, que nos hace tener un rencor eterno hacia alguna persona o que nos hace ser constantemente agresivos. Esto pasa cuando nuestro repertorio de respuestas, de conductas frente a esa emoción es solo uno. Por ejemplo, rumiar sobre lo que nos hizo esa persona, gritar, discutir, agredir. Todos estos repertorios forman parte en realidad de lo mismo, es decir, una respuesta agresiva frente a esa emoción. Para poder volver la emoción funcional tendrías que tener un mayor repertorio de respuestas frente a esta emoción, para que así, aunque alguna vez nos pueda pasar que salga esa respuesta o esa reacción que no queremos, la mayoría de las veces salgan otras respuestas mucho más adaptadas. Por ejemplo, en la próxima vez que quizá sientas un enfado, si tenemos varios repertorios de respuesta, al que alguna vez podamos sin querer insultar a la otra persona, si tenemos más opciones, puede que otras veces simplemente nos vayamos a otra habitación y nos pongamos a gritar a la almohada. A continuación vamos a hablar de la tristeza. Seguro que si te doliera, por ejemplo, una rodilla, no te plantearías que el problema es el dolor, sino el origen de ese dolor, lo que lo ha causado. En cambio, con la tristeza nos centramos en eso, en el síntoma, y no en la razón de ese síntoma. Es decir, la función de la tristeza es avisarnos que algo no está yendo bien. Por lo tanto, en vez de intentar suprimirla, debemos empezar a escucharla, ver qué nos quiere decir y trabajar en ese dónde, en la causa de esa tristeza, no en la tristeza en sí misma. A veces la gestionamos mal, nos encerramos en la cama, dejamos de hacer aquello que nos gusta. Digamos que la tristeza se vuelve el capitán del barco de nuestra vida. Esto sería, por ejemplo, la forma disfuncional de gestionarla. La idea es que aunque nos cueste horrores, intentemos, además de trabajar en el origen de esa tristeza, no perder aquellas actividades que antes nos hacían feliz, aunque ahora no lo estén haciendo. Se trataría de aprender a hacer las cosas con tristeza. Y por último vamos a hablar del miedo. El miedo, que a veces también conocemos como ansiedad, nos ayuda a prepararnos para situaciones potencialmente peligrosas. Es necesario, por tanto. El problema es que hay veces que aparece ante situaciones que solo están en nuestra cabeza, que no están en el exterior. Y entonces ahí es cuando ese miedo se vuelve disfuncional.
Por ello, lo primero es plantearse si aquello que te estás planteando es la realidad tal cual estás viviéndola o es una situación hipotética que estás teniendo en tu cabeza. Y entonces ahí es cuando tú te tienes que poner al mando y ser tú quien decida lo que se hace y no tu ansiedad. De nuevo, se trataría de aprender a hacer las cosas con ansiedad. Por ejemplo, puedo tener mucho miedo a conducir y el simple hecho de plantearme conducir me puede generar mucha ansiedad, pero la ansiedad en sí no es algo que me ate a una silla y me impida conducir. Por tanto, se trataría de ir aprendiendo a aprender a conducir con la ansiedad, con nuestra amiga la ansiedad. Sabemos que nos quiere decir que aquello que estamos haciendo es potencialmente peligroso, pero nosotros decidimos aún así hacerlo. Esto fue todo por el episodio de hoy. De nuevo te invito a que me apoyes dándole a un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndote, siguiéndome en mis redes sociales y así yo podré seguir haciendo poco a poco más contenido como este. Espero haberte ayudado y nos vemos. Un abrazo.